Me parece muy importante, está muy bien explicada. Voy a comenzar a pasar como las diapositivas, les voy a explicar el tema de la higiene industrial aplicado a un sector específico que es el sector de la madera, las carpinterías. Y vamos a hacer la diferencia entre los riesgos de seguridad y los riesgos de higiene industrial. Luego les voy a mostrar un video para que, digamos, focalicemos el análisis de hoy, que es los riesgos ambientales, los riesgos higiénicos en ese sector económico. Como les decía la vez pasada, el objetivo es que ustedes tengan muy claro la diferencia entre la higiene industrial y la seguridad industrial, que son realmente dos, digamos, dos disciplinas que se diferencian bastante, ¿no? Así que vamos a ver esta presentación. Esto incluso la pueden descargar de internet si quieren. En Google está esta presentación. Y luego vamos a hacer una actividad relacionada a ese tema. ¿Listo? Ahí les dejé un enlace. eh, Igual el enlace está en la plataforma para que ingresen y puedan poner su asistencia. Hay, Profesor, le habla Lady Proche, yo le había escrito ahí por el chat, es que tengo un problema que no me responden a los correos, pues cuando los envío para mi correo institucional. todavía no tiene correo. No, no, señor, y desde hace ya más de 8 días estoy escribiendo a los correos y no tengo ninguna respuesta. Entonces, aquí hay un compañerito pues que me está colaborando en ello, voy a volver a escribir, ¿listo? Bueno, listo, Lady. Listo, profesor, muchas gracias. No, usted. Profe, igualmente Oscar Eduardo Inestrosa tiene el mismo problema. Sí, sí, eso me di cuenta. No, a Hola, ver profe, qué. buenos Y días. Yasmín Martínez, profe. Sí. ¿Quién más tiene problema con ese correo? Profe, buenos días. Yasmín, profe, yo. Hola, profe, buenos días. Hola. Profe, pues acabo de recibir también el enlace para la asistencia, pero no me funciona. O sea, inclusive yo ya había ingresado a mi correo institucional y ahorita estoy tratando de ingresar a la parte de la asistencia y no me deja. Y no entiendo el por qué. También tengo problemas con eso, la verdad. Cristian Osorio, profe. Listo. Ve, compañero, resulta que yo pasaba lo mismo. No me dejaba ingresar, pero resulta que estaba ingresando desde el celular y me tocó ir a buscar un equipo e ingresar desde el equipo, porque desde el celular no me dejaba. No, es que igual, mira que yo lo estoy haciendo desde el equipo porque siempre me conecto y no nada. Mira que A mí tampoco me deja. yo también lo estoy haciendo desde mi equipo, no desde el equipo tampoco. Y realmente desde mi equipo fue que yo ingresé con mi correo institucional y ahorita no me quiere dejar y no entiendo el por qué si yo ya había iniciado por aquí y ahorita no quiere. Mm, Pues lo que yo sé es que es mucho más fácil en cuando usted abre el correo, listo, tiene abierto el correo y ahora sí ingresa el link, así se facilita mucho más con esa plataforma que está utilizando la universidad. Así que aquí, igual aquí estoy tomando nota de las personas que han tenido dificultad para reportar a la universidad para que les den apoyo. ¿Listo? Gracias. Ve, Bien, profe, ¿dónde está el enlace de la asistencia? Qué pena. está en la En el plataforma, inicio. en el inicio está. Igual, los que acaban de conectarse, pues no les aparece en el chat, igual se los voy a poner también en el chat, pero si no lo quieren ver en el chat, está en las aulas virtuales, en el inicio está el enlace de Office, formularios.office. ¿Listo? Bien, entonces vamos a analizar los riesgos higiénicos del sector de la carpintería. Como ustedes saben, los carpinteros trabajan en la madera, ¿cierto? Y uno dirá, pues uno siempre estaba como acostumbrado a la madera y en la casa tiene cosas de madera y uno no pensaría que eso tuviera tanto riesgo. La realidad es que hay unos riesgos muy importantes desde el punto de vista de higiene. Algo muy importante, cuando ustedes escuchen hablar o lean artículos o libros de riesgos higiénicos, inmediatamente ya deben saber que son riesgos asociados a las condiciones medioambientales. Es decir, un riesgo higiénico es o ruido, o temperaturas, o mala iluminación, o radiación, o sustancias químicas en el ambiente de trabajo. Y evidentemente en las carpinterías
digamos que los dos riesgos higiénicos más importantes, ¿cuáles son? El tema de ruido y el tema de material particulado. El Pero aquí, polvito, sí, profe. exactamente, el polvillo ese, que técnicamente se conoce como material particulado. O sea que cuando ustedes escuchan hablar de material particulado es polvo, ¿cierto? Ahora bien, esta presentación que les voy a mostrar de Acepello de España se enfoca específicamente en el tema del polvo de la madera y ya van a ver por qué es importante ese tema. De hecho, en Armenia hay una profesora de la Universidad del Quindío que ella ha hecho varios estudios y publicaciones sobre el tema del polvo de madera y la incidencia de cáncer ocupacional en trabajadores formales e informales de ese sector de la madera en Armenia, porque en Armenia hay mucha carpintería. Así que ese es el objetivo. Bueno, estos datos tienen que ver con incapacidad, días de incapacidad en trabajadores de Cataluña y Tarragona, obviamente de España, ¿no? En España hablan de incapacidades con baja y sin baja. En España, con baja es como una incapacidad. O sea, cuando usted dice, no, tengo 5 días con baja, es porque son 5 días de incapacidad. Incluso hay datos, esos son datos netamente de días de incapacidad de España, específicamente del sector económico en Cataluña y en Tarragona. Ustedes pueden darse cuenta que son bastantes días de incapacidad, tanto con baja como sin baja, es decir, con incapacidad y sin incapacidad. Y fíjense que para el año 2005, como tal como enfermedades con baja, en el año 2005 hubo 1.412, que eso es bastante, ¿no? La mayoría fueron hombres, 60% fueron hombres y 40% fueron mujeres. Evidentemente, en el sector de la carpintería, la mayoría son hombres los que trabajan en ese sector porque son muchas herramientas pesadas, herramientas peligrosas y habitualmente, e igual que pasa en la soldadura, por ejemplo, la metalmecánica, la mayoría son hombres. Sin embargo, esto lentamente va a comenzar a cambiar porque ya hay mujeres que se dedican también a este sector. E incluso ya aparecen el tipo de enfermedades laborales que se han presentado en este tipo de sectores. Stewart iba a preguntar algo. Sí, profe, qué pena, es que tengo la duda, no le escuché muy bien. Sin baja, o sea, ¿qué se maneja sin baja? O sea, como un incidente más no un accidente. Sí, en España sin baja es que se reporta El incidente, pero no hubo afectados, no hubo. exactamente, o O sea sea, que Sí, ahí sería, profe, que no hay incapacidad. sí, o sea, ocurrió el exactamente. un ejemplo, se cayó una luminaria o se explotó una luminaria, pero no afectó a ninguno. Entonces se reporta el incidente, más no hubo una baja. Ajá, y con baja ya sería la incapacidad como tal que se dio. Es que tenía esa Eso. duda porque nosotros en el régimen especial se maneja incapacidad total, incapacidad parcial. Entonces, por eso tenía como la duda. Yo le decía, si es baja, sería hablar de parcial, pero no, ya tengo claro eso, profe. Sí, en España cuando uno dice con baja es porque hay uno o más días de incapacidad, que es lo que aparece arriba en el cuadro rojo. Y sin baja es sin días de incapacidad, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Usted puede trabajar la madera, hay diferentes tipos de madera, lo que pasa es que uno nunca le para bolas a eso. Usted va a escuchar hablar del pino o el roble, por ejemplo, ¿cierto? Em, pero resulta que a nivel, digamos, químico, hay tipos de maderas duras y maderas blandas. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso a mí para qué me importa? Pues resulta que los polvos generados por maderas duras son cancerígenos. En cambio, los polvos de maderas blandas no son cancerígenos. Y hay unos tipos de maderas clasificados como maderas duras y maderas blandas. Entonces ya desde este punto de vista ya comenzamos a analizar que aquellas carpinterías que trabajen maderas clasificadas como maderas duras, ese polvillo produce cáncer. Entonces ya ahí nos comienza a analizar el tema de que, o sea que hay carpinteros que tienen riesgo de adquirir cáncer. Sí, sí, porque, por ejemplo, el cedro rojo. El cedro rojo es un tipo de madera de un árbol que se llama cedro rojo. Quien manipule ese tipo de material y se exponga a material particulado, pues tiene riesgo de adquirir cáncer. Ahora ustedes dirán, ¿y cáncer en dónde? Pues como es polvillo, el cáncer puede ser Los desarrollado pulmones. en la parte pulmonar o en la parte respiratoria, en esta parte de la nariz.
O sea, ya está comprobado que polvillos de cedro rojo pueden causar cáncer en los trabajadores. Entonces, eso es muy delicado. Algo más aún delicado, y es que muchas empresas aquí en Cali, por ejemplo, en Palmira, son empresas informales, no pagan riesgos laborales. O cuando pagan riesgos laborales, la ARL, como son empresas tan pequeñitas, nunca van allá, nunca les hacen acompañamiento, nunca les hacen mediciones, etcétera, etcétera. Entonces, un problema también social y un problema de salud ocupacional. Así que cuando ustedes, los que cometen ustedes en asesores, y llegue a una empresa, lo llamen, venga, asesórenos porque tenemos aquí un tema de trabajo con carpinterías, pues tengan en cuenta preguntar qué tipo de maderas trabajan. No todas las carpinterías trabajan el mismo tipo de madera. Ellos pueden manejar diferente tipo de madera. Aquí llega al Valle del Cauca, llegan maderas de Buenaventura, pueden llegar maderas de Tumaco, de Chocó, etcétera, etcétera, etcétera. Maderas legales, maderas ilegales. Acá hay un problema muy grave de maderas ilegales que es como usted extraer del bosque sin permisos madera, pero eso es otro tema de otro momento. El punto es que hoy en día hay muchas personas expuestas a material particulado. Según este dato, digamos que la mayor cantidad de producción se da es con maderas de tipo blandas, de los árboles o las plantas tipo gimnospermas. El límite permisible que manejan los españoles para material particulado es de 5 miligramos por metro cúbico, tanto para maderas duras como para maderas blandas. Ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia? Pues básicamente los biólogos clasifican maderas duras y blandas es en función de la velocidad o la antigüedad de la planta, ¿no? Sobre todo de la velocidad de crecimiento. Hay unas plantas que crecen más rápido, unos árboles, y otros que crecen mucho más lento. Y algo muy importante, la clasificación. Hoy en día los polvos provenientes de maderas duras son cancerígenas, es decir, ya se comprobó que tienen la capacidad de causar cáncer. Profe, ¿en Colombia hay alguna norma que avale lo que usted nos está diciendo sobre los límites permisibles? Sí, Sí, compañera, sí la hay. Sino ¿cuál que no es? recuerdo en este momento, no recuerdo en este momento, pero esa también abarca sobre lo del asbesto, de todo lo que tenga que ver con el cáncer. Entonces, esa pregunta que ella hizo es muy importante. Entonces, la pregunta en España llaman los BLA, o sea, valor límite ambiental, exposición diaria. Repito, valor límite ambiental, exposición diaria. En Colombia no lo llamamos así. En Colombia lo llamamos los TLB. ¿Listo? TLB y algunos son TWA. Ahora, la pregunta es, ¿esto en dónde está regido? Pues en Colombia, esto ya está regido en la resolución 2400 del año Profe, qué 70. pena, ¿me puede repetir el significado? Valor límite ambiental, exposición diaria en España. En Colombia lo llamamos TLB. ¿Listo? Entonces, primera normativa colombiana que sustenta los límites permisibles, los valores límites ambientales, resolución 2400. Pero también hay otra norma que es la ley 55 del 93. Ambas hablan de los valores límites ocupacionales que toda empresa tiene que respetar. Es decir, toda empresa que tenga polvos de madera, humos de soldadura, fibras de asbesto, vapores de gasolina, todo lo que sea contaminante químico y que libere al ambiente partículas o gases o vapores, tiene que hacer una medición y compararlo contra los límites máximos permisibles, que son un documento que establece para cada contaminante cuál es lo máximo permisible que un trabajador se puede exponer. Ahora, aquí vemos que para los polvos de maderas duras y blandas son 5 miligramos normativa española. ¿Qué significa esto? O sea, Profe, señora, qué pena. Es que la ley 95 ¿de qué? Es que la estoy buscando acá, pero me salió otra cosa. ley 55 del 93, Ah, ley 55. 55 del año 93. Entonces, Gracias, profe. em, ¿qué significa? O sea, a mí me interesa es que ustedes puedan interpretar eso, ¿sí? Y Lo que es, lo que yo indico ahí, profe, si estamos hablando de material particulado, es el material, dice que lo máximo permisible en un metro cúbico es de 5 miligramos de ese material particulado. Entonces, ese es el límite permisible, que dentro de ese metro cúbico, hablando de un metro cúbico, es metro por metro, o sea, un espacio
debe haber máximo 5 miligramos de ese material particulado. Eso es. Entonces, suponga usted un cubo de 1 metro de lado, 1 metro de ancho, 1 metro de altura. Imagínense un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, todos los lados de 1 metro, ¿cierto? Y eso está lleno de aire. Y llena ese cubo de aire. Y en ese cubo máximo puede haber 5 miligramos de polvo de madera. Madera dura o madera blanda. Entonces, en ese cubo imaginario, supongamos, a ver, yo tengo algo por aquí. Supongamos que yo tengo un cubo como este, ¿cierto? Y suponga que eso trae 1 metro, 1 metro y 1 metro. Y dentro de ese cubo no puede haber más de 5 miligramos de polvo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada polvo tiene su propio límite permisible. Polvo de sílice tiene un límite diferente, polvo de asbesto tiene un límite diferente, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que entiendan es, ¿qué significa eso? Ahora bien, físicamente eso significa. Ahora, normativamente también, ¿qué significa? Significa que ningún trabajador, viendo normativa española, pero en Colombia es la misma interpretación, en 8 horas de trabajo diario no puede estar sometido o expuesto a más de 5 miligramos por metro cúbico de aire. Los metros cúbicos son de aire, los mg, los miligramos son de polvo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿O muy confuso esto? Profe, ¿me lo puedo volver a repetir? Sí, ¿cuál parte? ¿La última o la La del última, cubo? sí, donde usted hablaba de los polvos Le decía que ningún trabajador puede estar expuesto en 8 horas de trabajo a más de 5 miligramos por metro cúbico de material particulado de polvo de madera dura o blanda, porque es el mismo valor, ¿cierto? ¿Qué significa? Que si yo hago una medición de toda la jornada de trabajo de cualquier persona, esa medición no tendría por qué darme más de 5 miligramos por metro cúbico. ¿Quién determina esa No debe medición? sobrepasarse. Ajá, no debe sobrepasarse. ¿Quién determina esa medición? Pues el higienista que usted Ajá. contrate, ¿ya? El higienista industrial. Entonces, es muy importante que cuando Profe, ustedes... dice por metro cúbico. Miligramo ¿No por puede metro estar cúbico. expuesto a 5 miligramos por metro cúbico de aire? No puede estar expuesto a más de 5 miligramos por metro cúbico de material particulado. Del material particulado durante Del las material 8 horas de particulado. trabajo. Eso. Listo. Esa es como la interpretación que uno debe darle a ese dato. Ahora, si usted va y busca un límite permisible de otro contaminante, de pronto es diferente, porque cada contaminante tiene como una característica diferente. Hay dos Una escala. preguntas. ¿A quiénes van a preguntar? Yo, Sí. la pregunta mía es, esa cantidad de polución o polvo en el ambiente, ¿aplica solamente para este tipo de polvo? O sea, ¿sería solamente para madera o para todo? Esa es buena pregunta. Mire que esa tabla habla de polvos de maderas duras y maderas blandas en España, ¿cierto? Entonces, preguntó Caterine. Sí. Sí. Entonces, este valor solamente aplica para polvo de madera. No más. Ya si, no, pues que yo trabajo es con humos de soldadura. Hay que buscar, entonces, el límite permisible, el TLB, para humos de soldadura. Por lo tanto, es muy importante que tengan claridad de eso. Este límite que estamos viendo en estas diapositivas que son de España, solamente aplican para ese tipo de contaminantes, para ese tipo de polvos. ¿Listo? Bien. Ejemplos de maderas, les decía, entonces hay maderas duras y maderas blandas, ¿cierto? Las maderas blandas son estos, pinos, el cedro, los cipreses, los abetos, digamos, los pinos como tal, cuando usted ve un pino, ese es un tipo de madera blanda. ¿Listo? Las maderas blandas son cancerígenas, hasta ahora no, ¿no? No, En señor. cambio, las maderas duras Sí. sí son cancerígenas. Maderas duras, aquí está el arce, el cerezo, los robles, El el cedro olmo, rojo. el cedro rojo, el fresno,
el castaño, que son diferentes tipos de maderas. Por lo tanto, cuando uno hace un análisis de riesgos, tiene que preguntar a la empresa, venga, ese tipo de madera, ¿cuál es? Porque usted ve un tronco y usted no sabe si eso es un nogal, o es un castaño, o es un haya, o es un fresno, o es un nogal, ni idea, ¿cierto? Entonces uno pregunta, venga, eso, no, que es un roble. Bueno, entonces yo ya sé que ese polvo produce cáncer, ¿no? Entonces fíjese cómo uno tiene que preguntar a la empresa qué tipo de madera están manejando. Maderas duras tropicales. Las maderas duras tropicales son las que se dan en países del trópico. Colombia está en el trópico, por ejemplo. Entonces, maderas duras tropicales. El pino, el ébano de Asia, la balsa. La balsa es muy común entre los carpinteros. La teca, la zamba, etcétera, etcétera. Entonces, está en castellano y el género del tipo de madera, que esto lo manejan obviamente muy bien los biólogos. Esa que dice caoba africana, pues obviamente se da en países tropicales en el continente africano, ¿no? Algunos se dan a Colombia, otros no. Hay uno de brasilero, por ejemplo, ese que dice politandro de Brasil. Pues obviamente son árboles que se dan en Brasil del trópico, porque Brasil también es un país tropical, donde haya mucha calor y mucha humedad, normalmente son países del trópico. Bien, ¿qué contiene la madera como tal? La madera contiene lignina, hemicelulosa y celulosa, ¿sí? Entonces, y esa composición varía entre madera y madera, ¿no? Normalmente son productos biológicos muy activos que contienen, aparte de la madera, pues unos ácidos grasos, unos alcaloides, unas resinas, unos ésteres, unos gliceroles, etcétera, otros componentes que vienen pegados al polvillo de la madera o al polvo de la madera, pero también la madera desarrolla hongos, bacterias, a veces traen polen, a veces traen esporas y algunos traen pesticidas. Ustedes dirán, pero ¿por qué pesticidas? Pues porque en muchos cultivos tienen que aplicarle pesticidas para que el árbol o el espécimen no se dañe. Algunos, realmente ya, hablando de la exposición y los efectos al trabajador, esto es importante. Algunos tipos de material particulado son irritantes, otros causan alergias, otros causan cáncer, otros incluso podrían causar hemorragia nasales, es decir, sangrado en el trabajador, pero eso se da en exposiciones ya demasiado altas. Pero digamos que los efectos más importantes son la irritación y las alergias. Esta es la razón por la cual uno no debe, digamos, los trabajadores y trabajadoras del sector de las carpinterías no deben inhalar material particulado. Algunos tipos de maderas causan dermatitis en la piel, o sea, síntomas dermatológicos. Algunos causan irritación de la conjuntiva, otros causan lagrimeo, queratitis, que es una afectación también muy importante. Y sobre todo, pueden causar asma ocupacional, neumonitis y bronquitis a nivel del sistema respiratorio. Tanto el asma, neumonía o neumonitis y bronquitis son enfermedades laborales asociadas al tema respiratorio. Y también hay especímenes como el cedro rojo, la zamba o el roble que causan neumonitis de hipersensibilidad. ¿Qué es eso de, y miremos esta palabra que es muy importante, hipersensibilidad? Si a ustedes les dijeran, bueno, o le preguntaran, ¿usted qué entiende por hipersensibilidad o hipersensible? ¿Eso qué será? Alergia. Que tiene Hipersensibilidad. demasiada sensibilidad, Hiper es mayor demasiada sensibilidad. sensibilidad, demasiada. Entonces, neumonitis de hipersensibilidad quiere decir que es una mayor sensibilidad a la neumonitis. Eso, o sea, hay personas, puede que no ustedes, pero hay personas, no dice hipersensibilidad, es que son personas que se exponen a bajas concentraciones y ya desarrollan síntomas. Les pongo un ejemplo. Hay personas, uno pasa por un sitio donde están pintando y pues a uno no le pasa nada, ¿cierto? Pero hay gente que pasa por el sitio donde está pintando y de una se ponen como mal, con alergia, se les tapa la nariz, comienzan a toser. Ese tipo de personas son hipersensibles a ciertos contaminantes atmosféricos. Hipersensibilidad son síntomas que tienen cierta población, no todos, en donde ya está presente el contaminante, aunque sea a bajas concentraciones, y de una comienzan a sentir síntomas.
se les cierra la parte respiratoria, sienten dificultad al respirar, comienzan a lagrimear, comienzan a toser mucho, digamos, son síntomas en cierta población, no en todo el mundo. ¿Yo cómo sé que soy hipersensible? Pues usted no se da cuenta hasta que ya no está frente al contaminante, al olor, al polvo, al químico, etcétera, etcétera. También hay productos que son cancerígenos, ¿no? Ya menciona, por ejemplo, el cedro rojo, ya se sabe que aparte de hipersensibilidad, es un producto cancerígeno, ojo, no como el tronco de madera, sino el polvillo que sale una vez, yo estoy cortando ese tronco, ¿no? Así que hay personas que pueden desarrollar cáncer de las fosas nasales, cáncer pulmonar, por exposición a ciertos tipos de material particulado de la madera. Eso hay que analizarlo y eso ninguna matriz de peligro lo menciona. Las personas que levantan matrices de peligro en una empresa de carpintería nunca analizan, bueno, este tipo de madera produce cáncer o no, porque si produce cáncer yo tengo que valorar el riesgo de una matriz de peligros como alta, a no ser que la medición higiénica me dé muy baja. Ahora, otro tema importante con el cáncer ocupacional. Y es que así yo esté expuesto a bajos niveles de polvos cancerígenos, a mí me puede dar cáncer. Es decir, no debo tener unos niveles altísimos para que a mí me dé cáncer ocupacional por polvos cancerígenos. Polvos son el tema de la sílice, polvos de madera, polvos de asbesto, polvo de carbón, por ejemplo. En este momento Cerrejón está demandado por el Sindicato de Trabajadores. ¿Por qué? Porque el Sindicato de Trabajadores pide una pensión especial porque según ellos están expuestos a polvo de carbón cancerígeno por la presencia de sílice. ¿Qué dice la empresa Cerrejón? No, es que el polvo de carbón no produce cáncer. A nivel internacional ya está demostrado que el polvo de carbón sí produce cáncer. Por lo tanto, lo que piden los trabajadores, que es que los pensionen como una actividad de alto riesgo, ellos tienen razón. Ahí está demandada la empresa hace unos años, pero son temas jurídicos entre abogados muy complicados. Pero creo que los trabajadores tienen derecho porque el polvo de carbón sí produce cáncer. Igual que esos polvos de madera como el cedro rojo. Por ahí vi que hubo dos personas que levantaron la mano. Creo que hay preguntas. Sí, profe, qué pena, referente a lo que usted habla sobre el contenido de una madera como el cedro. ¿Solamente hay posibilidad de exposición solo durante el proceso de material particulado o si se tiene, un ejemplo, una persona que tenga una cama, todo lo que tiene en ese tipo de material, o sea, hay posibilidad de adquirir ese contaminante a gente que tiene camas en cedro y realmente cuando uno entra a ver a una habitación con cama en cedro, uno huele el cedro, uno lo huele y entonces ese no como tal no afectaría la salud de las personas, ¿o sí? No, realmente, y esa pregunta pues Porque ya está tratado. es muy Profe, importante. y no, yo creo que no. Ay, qué pena. ¿Por qué? ¿Por qué cree que no? Porque no está como una exposición continua y no se está expulsando el polvillo, ¿Mm? que Sí, es lo que llamamos como material particulado. Entonces, por eso no habría como, digamos, como un problema de una exposición de que, perdón, de que pueda adquirir eso lo que está preguntando Stewart. sí, exactamente. Eso es lo que le iba a responder a Stewart. Realmente el riesgo es en la fábrica, ya en la carpintería. Ya cuando usted compra su mueble o su cama, el riesgo es nulo. ¿Por qué? Porque ya el material está compactado, no hay polvillo. No, que es que me llegó la cama nueva con polvo por ahí. No, pues límpielo y ya está. No hay riesgo. Realmente no hay riesgo de la cama o el mueble ya fabricado. Otro ejemplo, los colchones. Los colchones se fabrican con unos productos que son supremamente tóxicos. Y en la fábrica usted siente el olor impresionante de los químicos con los que se fabrican. Pero ya cuando llega el colchón a su casa, realmente lo que usted va a inhalar es muy poco. Si eso fuese así, todos tendríamos enfermedades debido a inhalar esos vapores del colchón que realmente usted no siente mucho en su casa. Entonces, para resumir la pregunta, igual realmente no es muy riesgoso. El riesgo es aquí, cuando se está cortando el producto, cuando se pule, cuando se lija, porque ahí sí está liberando
demasiado material particulado. Como No, es el sí, que, profe, y lo que usted indica, o sea, realmente, por experiencia que pues, he ido a carpinterías y eso y demás, cuando ellos solamente utilizan el tapabocas, cuando solamente van a ir a trabajar la madera como a lijarla y demás, pero el resto, ellos piensan que no hay material particulado en el ambiente, sino que solamente es cuando lo van a cortar o van a hacer eso. Y eso es lo que uno evidencia, pues que no utilizan como el tapabocas, y no es un tipo de tapabocas normal, ¿no? Sino que allá ese tiene que llevar unos filtros especiales, porque es un tapabocas industrial. Y muchas personas no lo hacen como se debe hacer, porque pues igual no cuentan a veces con los recursos para eso. sí, ese es el Profe, problema. de acuerdo a lo que dijo Steve, una pregunta, si se utiliza un tapabocas pues que no sea adecuado para ello, ¿el riesgo sigue siendo alto? Ese es otro problema. Y el problema es que en muchas carpinterías, yo pensaba aquí en Colombia, en la mayoría, no se está No utilizando usa los elementos de protección respiratoria más adecuados. adecuado. ¿Y eso por qué se da? Por desconocimiento, porque no tiene una persona de salud ocupacional, Por presupuesto. por plata, porque son empresas muy pequeñas que no tienen tanto presupuesto, eh, y porque no se le da la importancia, porque las ARLs no van a las carpinterías, porque no, el Estado tampoco los capacita para decirles, venga, es que la mascarilla es esta y esta. Pasa lo mismo con los peluqueros. Los peluqueros, como son personas independientes, ellos no compran mascarillas porque les parece muy costoso, pero es más costoso la salud de uno, ¿no? Por ahí veo que hay manito levantada. No sé quién iba a preguntar. Profe, yo le quería preguntar algo. Lo que pasa es que, como decía Stewart ahorita hace un momento, pues las personas que trabajan en la cuestión pues de lo que está pues mostrándose en el video, ellos a veces solo utilizan el tapabocas cuando van a hacer pues el procedimiento como tal y después ya se lo retiran. Pero las partículas que quedan suspendidas en el aire, que no están suspendidas en el aire, esas partículas también los afectan después, no solamente cuando está haciendo el procedimiento, ¿cierto? Sí, claro, porque es que el polvillo, algunas caen, no todas caen. Las que son más pequeñitas Pero quedan otros quedan. suspendidas todo el día. Entonces usted, cuando está trabajando en carpintería, 8 o 9 horas diarias, en la carpintería ellos normalmente entran a las 7:30 de la mañana, las carpinterías de aquí de Cali, entran a las 7:30 hasta las 5:30, 6, y almuerzan a mediodía, ¿cierto? Pero las partículas quedan en suspensión y las partículas uno las sigue respirando todo el día si no tiene una mascarilla adecuada. De hecho, el tapabocas no sirve absolutamente para nada para protegerlos. Tienen que ser mascarillas N95 o mascarillas con filtros, realmente. Y uno ve, la realidad es que la gente no se pone la mascarilla que es, por lo que les decía, Solamente cuando va a hacer el procedimiento. Y después ya se la retiran, pero se quedan ahí en el área. Entonces, pues da Exactamente. como lo mismo. Por eso mucha Gracias. gente que trabaja en ese sector se enferma de los pulmones, porque no hay acompañamiento, porque desconocen, porque el Estado no los capacita a esos carpinteros profesionales que llevan 20, 30 años trabajando en la carpintería y luego se enferman y luego no saben por qué se enfermaron. Profe, yo creo que también, profe, yo creo que eso también es más tema como de desconocimiento también, o sea, ellos pueden trabajar pues su madera, como lo dice usted, por mucho tiempo, pero desconocen como el grado de problema que trae eso. Entonces yo creo que es más por esa parte también de desconocimiento y no capacitar. Sí, sí. Por ejemplo, uno casi nunca ve que una carpintería utilice mascarillas N95, por ejemplo, que son las más adecuadas. No, nunca. Yo. Se me cayó el internet. Listo, Sí, profe, no, no, pero no estamos tengo- aquí en eso. Bueno, y eso pues que está recién instalado y tengo conexión con cable y con todo y así. Bueno, entonces, sigamos en lo que estamos. Bien, entonces, en todo sitio de trabajo donde haya material particulado hay que hacer mediciones. ¿Listo? Entonces, en España, los españoles tienen una clasificación para las maderas duras y las maderas blandas. ¿Listo? Ellos tienen un límite permisible de 5 miligramos por metro cúbico para ambos tipos de maderas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace con un higienista? Toma las muestras con unos aparatos especiales. Ustedes en sexto semestre van a ver
la materia de riesgo químico, donde van a ver en detalle cómo se toman las muestras. Por ahora, no nos interesa tanto saber, pues, es el detalle de, de la toma de muestras. Lo que sí es importante es que ustedes sepan, eso hay que medirlo, que eso se puede medir y cuál es la normativa que exige eso, porque cuando ustedes sacan auditorías, que a ustedes les toca algo muy importante, a ustedes les toca formarse como auditores. Ustedes tienen que ofrecer Profesor, auditores. Señor. qué pena una pregunta. Cuando usted dice o sea, cuando es la clasificación de madera, como los dos tienen 5 miligramos por metro cuadrado, no sé. Metro cúbico. Metro cúbico, sí, perdón, metro cúbico. O sea, simplemente como los dos tienen los mismos valores permisibles, simplemente las clasificaciones son solo para especificar las maderas, ¿verdad? Sí, correcto. La Y en madera, en el caso del MDF y el MDP. es que ese MDF yo realmente no sé qué tipo, debe ser algún tipo de madera. madera. Es una mezcla de todas esas maderas. Es que el MDF no es una madera, es como decir, un elemento que se realiza con el polvillo que da la otra, con el acerrín que bota la otra madera, la Por madera. eso, Entonces, estoy diciendo que es la mezcla de todas esas maderas, las obras, pues. sí, el acerrín, y eso va prensado. Exacto, y en ese caso, o sea, como te digo, ¿y cómo se clasificaría si esa es una mezcla de todas las cosas? Buena pregunta. Ahí tendrían que sacar un muestreo de ese tipo de madera y realizar un ejemplo. Primero, lijar eso para mirar el material particulado, para tomar la muestra del material particulado y qué tipo de variación me va a indicar en el muestreo por medición de material particulado. Y en el muestreo por material de sustancias químicas tendrían que estudiarlo en laboratorio para verificar qué sustancias químicas hay presentes en el MDF. Y eso, y otra pregunta es, bueno, ¿el MDF es un polvo cancerígeno o no? O sea, ¿yo qué diría? Si tiene... Que sí, que tiene toda la clasificación de las maderas Entonces, mezcladas. si es cancerígeno. Entonces es cáncer. Si tiene cualquiera de esas, o roble, o chopo, o gambala, o castaño, o lo que sea, fresno, si tiene en su composición, en su mezcla, productos cancerígenos en más del 1%, entonces cuando son cancerígenos, ¿uno qué dice? Cuando tenga más del 1% del cancerígeno, ya es cancerígeno. Así no sean su totalidad maderas duras, que tengan mezclas de duras con blandas, ya es cancerígeno. Y eso es algo importante porque ya muchas empresas se dedican a trabajar el MDF. Es más, precisamente cuando usted decía eso, o sea, yo pienso que la mayoría de empresas en Cali o en cualquier parte de Colombia las usan porque como eso es un desecho de las maderas, bueno, un subproducto de las maderas que sobró, obviamente ellos no van a desaprovechar la oportunidad de hacer ese prensado, ¿no? Y pues como tú dices, no tienen en Colombia las normas y pues las cosas de seguridad para eso. Y la mayoría de madereras hacen MDF, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, son muy comunes en armarios, en camas, eso se ve mucho el MDF. La combinan con la madera, la utilizan demasiado. Y les cuento una cosa que uno no debería comprar ese MDF, ¿saben por qué? Porque cuando ya la madera, ya uno va a botar el mueble, eso no es reutilizable, ni es reciclable, ni los recicladores te reciben MDF ya usado. O sea que eso es un producto que nadie lo usa. Sí, y yo he evidenciado No, profe, también y que lo ese peor de MDF... No es tanto la calidad, ¿no? ¿Sí me escuchan? Profe, ¿Aló? lo peor de todo es que o sea, la gente lo que a veces hace es quemar las maderas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues el humo, todo eso contaminar el medio ambiente, o sea, hacen un desastre. Sí. Profe, y yo también pues he evidenciado que ese MDF si mantiene, digamos, una parte que haya humedad, eso de una prolifera los hongos. Por ende, ya hay otro riesgo más identificado en eso. Sí, los hongos, mejor dicho, se evidencian demasiado. Biológico. Sí, eso le sale hongo, eso lo deja usted en un sitio húmedo, el hongo inmediatamente crece allí y libera sus esporas. Entonces, miren todos los temas que trae el MDF. Lo mejor es usted, digamos, lo ideal y más costoso es comprar un mueble de madera, que eso le dura toda la vida y no tiene esos problemas, porque listo, usted
desecho el mueble de madera y eso se puede reutilizar para otro tipo de mueble. Entonces, lo que yo quiero tener claro es que ustedes sepan que eso causa daño a la salud, que algunos tipos causan cáncer y que se puede medir. Se puede medir y en la toma de muestras el higienista debe utilizar filtros de celulosa. Ese filtro de celulosa de 37 milímetros de diámetro y de 0,8 micras de poro es el que va instalado en la camisa del trabajador, pero luego ustedes verán en detalle eso. Entonces, y la bomba de muestreo se calibra a 1,5 litros por minuto, ya ese es el equipo de medición, y se toman muestras entre 90 a 120 minutos de muestreo. Lo ideal es tomar muestras de toda la jornada de trabajo o el 80% de la jornada, pero mínimo 120 minutos de muestreo. Y luego se hace unos cálculos de un criterio de valoración para demostrar o encontrar cuál es el nivel de riesgo en los trabajadores, ¿no? Esto ya es un tema de normativa española. En Colombia hay legislación, ya les decía, Ley 55 del 93, 1. 2. Resolución 2400 del 79, que habla de los niveles de exposición, de los muestreos obligatorios en aquellos ambientes de trabajo donde se tenga exposición a contaminantes químicos. Esto lo vimos la vez pasada, entonces tenemos un contaminante que se llama polvo de madera, maderas duras o maderas blandas, que expone al trabajador, que tenemos que cuidarlos para que no adquieran, ¿qué? Enfermedades laborales. Yo identifiqué el contaminante que se llama polvo de madera y hago la evaluación con la ayuda de la higiene industrial. Entonces, aquí entra el higienista, quien te va a determinar el nivel de exposición. Y él te da un informe con una valoración de riesgo. Y esa valoración de riesgo es comparando contra el límite permisible. Si el informe higiénico dice que la situación es segura, significa que el nivel está por debajo del TLB. Pero si el nivel de la empresa está por encima del TLB, significa que la situación es peligrosa y hay que hacer unos controles. La pregunta es, ¿y yo qué controles implemento en una empresa de carpintería? Pues muchos controles, sistemas de extracción, sistemas de ventilación, mascarillas adecuadas para el nivel de exposición del trabajador. Les voy a mostrar cuáles son las mascarillas que hay que utilizar. Caterina, señora. Profe, cierto que, o sea, pero no es igual solamente trabajan con madera, porque yo he escuchado, en el caso de la empresa donde trabajo, ellos tienen un cultivo de palma de donde sacan el aceite. Entonces ellos también tienen esa palma, que son palmas de cera, ellos sueltan algo. Entonces los trabajadores tienen que protegerse pues de eso. Entonces no es solamente que si usted va a cortar la madera y la va a comercializar, sino que rige como para el producto que está ahí sembrado, por lo que tienen espinas o lo que sueltan, todo eso. Sí, entonces, sí. ¿eso sí es así? Sí, él ya lo he escuchado antes de otra persona que trabaja en una empresa de Tumaco, me decía lo mismo, que esa palma suelta como un residuo, como un polvillo, y contra eso también hay que protegerse porque eso también puede causar alergia, rinitis y molestias al trabajador. Lo que usted dice ya lo he escuchado también de otras personas que trabajan en el sector de la palma. Entonces, ya, profe, gracias. Hablando de los controles, en una empresa de carpintería o una empresa que trabaje con palmas, la palma pues viva allá en el cultivo, que suelte cualquier tipo de viruta o polvillo, hay que utilizar mascarillas, ya sea mascarillas N95 como la que les estoy mostrando aquí. La estoy mostrando, sí. Sí, esta es una mascarilla N95, ¿no? Que es una mascarilla que son estas, que son desechables, que se usan cada cierta cantidad de horas y luego hay que botarlas. No se deben, digamos, no son lavables, ni son prestables y se utilizan cierta cantidad de horas y luego hay que botarlas. Esas son mascarillas N95. O si la empresa, señora. Pero ahorita en este momento es muy difícil conseguirlas porque solamente se lo venden para las personas de la salud.
Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la de los filtros que tienen a los lados, nosotros aquí la utilizamos en la parte de cuando se corta el pasto, porque el pasto también suelta un polvillo, el pasto gigante, por decirlo así. Entonces él también suelta polvo, suelta partículas y nosotros utilizamos la de los 2 filtros grandes. Y le cuento que desde el año pasado, cuando empezó lo de la pandemia, esa, absolutamente, o sea, no es comercial, o sea, ya no la venden. Y donde se encuentra, porque eso anteriormente encontraron una ferretería, valía 25.000 pesos. Ahora se están encontrando casi por alrededor de 150.000 pesos. Entonces también se colocó, o pone uno como que la compro o no la compro, si la compro me va a durar, supongamos, 1 mes, 2 meses, y pues realmente no vale la pena tener esos costos tan altos. Entonces, si nos ponemos a comparar una carpintería pequeña para adquirir en este momento esos filtros, pues yo creo que la piensan. Profe, yo qué pena me interrumpa ahí. La mascarilla que está, la grisecita que dice Amazon M3, la que está abajo de la que acaba de mostrar en la foto, ¿la puedes seleccionar, por favor? ¿Cuál? Para yo mostrarle. Arribita. A la derecha. Profe, la que dice Amazon 3M. A la derecha. Esta. Esa, profe. Sí, ¿qué La pasa? otra, profe, la de enseguida. No, como que se le pegó. Esta, no sé. Esa, sobre la cual está parado. Esa, profe, esa, la gris. No, pero es que al profesor como que se le fue el internet. Ese es un respirador de silicona, ¿no? O sea, a ver, para que hablemos el mismo idioma. Esto es un respirador de silicona. ¿Listo? Estos son respiradores. Sí, Cristian, es la que se utiliza aquí y en este momento eso está por los cielos. Yo tengo esa. Casualmente, no que le quiera hacer una pregunta al profe. ¿Ya volvió el profe? Ya, Hola, profe. aquí estoy. Entonces. Vamos a ver. Esa, profe, casualmente esa mascarilla. Yo tengo esa mascarilla, profe, aunque ahí le hace falta unas tapas transparentes con otros 2 filtros que llevan más en la parte de afuera de la mascarilla. Esa mascarilla, más que todo, nosotros la utilizamos para lo que son aplicación de pinturas epóxicas y pinturas que tienen un alto grado de tóxicos, ¿sí? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Pues, ¿qué uso se le dan a esas mascarillas? Si es el uso adecuado que se le estoy dando y qué diferencia tiene la mascarilla que usted... Nosotros volvimos por el profesor. Si esas mascarillas que está diciendo Luz, esas mascarillas en Home Center, sí, ¿verdad? Como 350.000 pesos esas 3M. ¿Cuál? Esas 3M con 2 filtros a los lados. Pero, profe, esa es mi pregunta, ¿es la misma que le estoy mencionando yo o son diferentes? Bueno, entonces venga y verá, para que aclaremos conceptos. Voy a explicarles cada una y les voy a explicar para qué sirve. Entonces, primero, esta que les voy a mostrar, que les estoy mostrando, ya están viendo la N95, ¿cierto? La blanquita. Sí, señor. Bueno, esta se llama una mascarilla desechable de tela. Solamente sirve para los médicos para COVID, sirve para humos de soldadura, sirve para material particulado. Únicamente, no sirve para pintar ni para gases y vapores. ¿Listo? Tenemos esta otra que es un respirador de silicona o mascarilla de silicona de media cara con cartuchos para material particulado. Sirve para actividades donde haya mucho nivel de material particulado o humos de soldadura. Y esta, que es la misma mascarilla de silicona con cartuchos de carbón activado. Cuando vean negro, cartuchos de carbón negro es porque son de carbón activado que sirven para pintar o para manejar thinner, gasolina, barsol. Entonces, ahorita el compañero me preguntaba que si se servía para la actividad que él me mencionó, si sirve ese cartucho. Me repite otra vez que dice que tiene esta que es de carbón, no es que no le escuché muy bien. Sí, esta que le estoy mostrando aquí es tiene cartuchos de carbón activado para pintura, gasolina, thinner, disolventes. O sea que serían para material gaseoso y más que, pues, podría decirse. Sí, pero eso tiene unas especificaciones, porque por ejemplo, este cartucho amarillo, el de cinta amarilla,
es para gases ácidos y vapores orgánicos. O sea, que sirve para pintar, pero también sirve para gases ácidos. Mientras que la de cinta negra no sirve para gases ácidos, solamente sirve para orgánicos, como pinturas. ¿Ya? Buenos días. Hola, buenos días. Te habla Daniel Caicedo. Profe, lo que pasa es que tengo una pregunta en referencia a todo pues, el tema. Profe. Profe, para los componentes, digamos, para el material que tiene como componentes la celulosa, arena sílice y cemento, ¿sirve la KN95 para manipulación de esa? Sí, la KN95 sirve para eso, que es la misma N95. Sirve para esos que usted me mencionó, sirve la N95 o la KN95 o sirve esta mascarilla con esos filtros rosados. Todas esas sirven. Profe, casualmente en este momento tengo en mis manos la mascarilla, la 3M que está abajo. Casualmente mi mascarilla tiene la cinta negra, que quiere decir que está con, ¿cómo lo dijo? ¿Carbón y qué? Carbón activado. Son filtros de carbón activado. Casualmente tiene la cinta negra, o sea que es de carbón activado. Entonces, pues yo tengo claro pues que aquí solamente se cambiaría lo que es el primer filtro, ¿no? ¿Cuál primer filtro? Pues voy a destaparla, vamos a ver. Aquí tiene, pues en la foto que aparece en internet le hace falta como una tapita transparente que ya tiene al final. Ya les voy a explicar eso. Es que eso es otra cosa. Tiene dos filtros, profe. Casualmente, mira, si usted pone la foto, aparece el primer filtro. ¿Puede poner la foto de nuevo, profe? Exactamente. Tiene dos filtros. Primero es el filtro que está dentro de la malla gris y luego está el segundo filtro que recoge el plástico transparente que está mostrando en ese momento. O sea que tiene dos filtros. Sí, entonces el blanquito, que es como una almohadilla, es un filtro N95 para partículas, para polvo. Y luego viene la gris con negro, que ya es el filtro de carbón activado, o sea, son doble protección. No siempre tiene que venir así, no es obligatorio. Yo la puedo usar sin el prefiltro o con prefiltro. Eso depende, mejor dicho, si el trabajador, si el colaborador va a estar expuesto tanto a polvo como al vapor químico, debe llevar los dos filtros. Si no va a estar expuesto a químicos en forma de vapores, no tengo por qué poner el prefiltro N95. Porque el N95 sería para resguardarlo de la parte del material particulado, ¿no, profe? Exactamente, eso es. Vienen otro tipo de mascarillas, ¿no? Como por ejemplo esta verdecita que es para hospitales, para el COVID, para tuberculosis. Son de alta eficiencia, pero para hospitales, ¿ya? Y viene esta mascarilla gris que casi nadie conoce y es muy buena. Esta mascarilla de color gris es para polvo y para niveles bajitos de olores orgánicos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre lo recomiendo para las estaciones de gasolina, pero nunca las compran. Esta mascarilla de color gris es desechable, sirve para polvos, humos, pero también para olores de gasolina, pero niveles bajos, ¿no? Niveles no tan altos, ¿no? Entonces, en eso se diferencian los colores de las mascarillas. Ahora, en una... Profe, para Barsol y solución también sirve ese gris, pero pues sí, muy mínimo. Pero cuando el olor al Barsol sea muy bajito, o sea, hay demasiado contaminación, ya esta mascarilla se te satura en un día y hay que botarla. Entonces, ya si el olor es muy fuerte, tenés que... Y para solución, también podría servir para... Pero de la solución fuerte. Profe, pero normalmente el olor a Barsol siempre es fuerte, ¿no? Así sea una concentración pequeña, siempre va a ser muy penetrante. Profe. Más que, pero Profe, una pregunta. Entre el Barsol y el thinner es mucho más penetrante que el thinner. El Barsol es un poco más bajo, la verdad. O sea que la recomendación que usted da cuando se realiza una inspección de seguridad es utilizar este tapaboca 3M con filtros, porque los otros son desechables. En cambio, ese le genera más protección porque tiene doble protección, un prefiltro y un filtro. Sí. Eso es como lo más recomendable, ¿no? ¿Y qué cantidad de, o sea, cuántos días puede utilizar sin cambiar el filtro? ¿O depende de la exposición o cómo es eso? Depende de la exposición y depende del uso, depende de las horas que vos uses en el día los elementos de protección. Depende. Profe, una pregunta.
Y para una persona, bueno, ahorita que mencionó en las estaciones de gasolina, que pues el olor sea muy fuerte, ¿qué mascarilla se debe utilizar? Ya si el olor es muy fuerte, el químico tiene que ser uno de carbón activado, el de la cinta negra. Como el que está en foto, ¿no, profe? El que está ahí en la mascarilla M3, que es de carbón activado, ¿es correcto? Que tiene doble protección, que sería el primer filtro para material particulado, el segundo filtro para material ya gaseoso. Vaporiza. Entonces, profe, la verdad en la parte de las bombas de gasolina, el uso de tapabocas, a pesar de que fue por la emergencia sanitaria COVID, me parece excelente porque antes todo lo que era personal de gasolina no utilizaban tapabocas y estaban expuestos todo el día y toda la jornada de labor a esos gases tan tóxicos como es la gasolina. No, y Pero todavía siguen igual, expuestos. igual utilizan, pero no utilizan el que es el adecuado. Exactamente. Utilizan es el de tela, normal. No, Entonces, digamos que no están haciendo ahí como nada. Porque, utilizan el que no es adecuado. Profe, una pregunta, ¿cuánto puede durar? Es por la pandemia, no más. En cuanto a la duración, en la duración, como les digo, depende. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que una persona tiene que utilizar una mascarilla de esas con filtros de carbono activado y tiene que ponérselo todos los días porque el ambiente está muy contaminado y es 8 horas del día el uso. Entonces, en ese caso, si yo tengo que utilizarlo todos los días, todo el día, esos filtros hay que cambiarlos cada 3 meses, cada 4 meses. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si yo tengo que ponerlos por raticos nomás, porque voy a destapar el bar solo un ratico, me la pongo y ya lo tapo, entonces, y el resto del día estoy sin mascarilla porque no la necesito, en ese caso te va a durar 6, 7 meses. Por lo tanto, depende del uso. Depende del uso. Profe, pero en mi caso, te pregunto porque yo trabajo pues en el área de salud. A mí me dan la N95 y me dicen que, o sea, yo la uso todo el día, prácticamente 11 horas mientras estoy pues en servicio. Y me dan una mascarilla cada 15 días, pero obviamente yo cuando ya veo que mi mascarilla está, pues ya veo que requiero cambio, pues yo voy y pido una, pero lo que ellos me dicen es que es cada 15 días que me tienen que dar la mascarilla. Y pues yo me la coloco todo el día. Profe, a mí me pasa igual que la compañera Daniela, pero yo ¿qué hago? Yo me pongo 2 tapabocas, el que es normal, y pues por encima me pongo el otro como para protegerme más, y por eso mismo, porque me dan uno también cada 15 días. O sea, ese me tiene que durar. A mí me pasa igual, profe, cada 15 días le dan a uno un tapabocas, independientemente de cómo esté, de qué estado, si se ensucia. Muchas veces uno suda en el rostro, ¿cierto? Y ese tapabocas por dentro se pone horrible, negro. Sí, negro. Y uno va a que se lo cambien y que no, que cada 15 días se realiza el cambio, antes no. Anteriormente era cada 15 días, pues antes de la pandemia. En cambio, en mi trabajo, ahorita ya lo están dando diariamente, o sea, lo desechamos y al otro día y todos los días nos dan un N95. Profe, también hay que tener en cuenta que ese tapabocas es como que un poquito costoso, ¿cierto? Entonces, pues también genera un gasto fuerte. Pues sí, pero yo digo que eso diariamente. Es lo mejor cambiarlo todos los días, creo yo. Y como hace la compañera Lady, que se pone el tapabocas, creo que es el azul primero. Y luego primero, ajá, y luego ahí no estás, creo que nos dicen, nos han enseñado que no estás protegiendo nada, o sea, pues sí, no estás porque haciendo... primero, sí, no estoy haciendo nada porque primero debe ser el que es bien y ya el otro azulito, sino que yo lo hago y obviamente siempre mantengo con careta todo el día, pero lo hago es por eso mismo, porque ya al final del día lo que dice Andrés, esos tapabocas quedan sucios, quedan negros, es una cosa horrible. Profe, o sea, digamos, profe, algo que sea que por ley que usted me pueda decir por alguna norma que diga de pronto que el cambio cada cuánto debe ser, profe, o definitivamente es como ellos lo digan, cada 15 días, viendo pues la emergencia sanitaria en la que estamos, que estoy en un sector pues que es pues riesgoso, pues. La normativa exige a la empresa entregar los elementos de protección personal según el riesgo. En ninguna parte dice que tiene que ir cada 15 días. ¿Sabe por qué lo hacen cada 15 días? Porque no sacan el presupuesto, porque no tienen plata. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo ideal? Digamos, lo ideal, digamos, antes de pandemia, por ejemplo, los hospitales en Estados Unidos a los médicos le daban una diaria, pero con pandemia se acabó mucho las mascarillas, entonces no le están dando una diaria, que eso es lo ideal, pero en Colombia no va a pasar eso. ¿Por qué? Pues
ya ustedes conocen los problemas económicos que tenemos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Primero, cada 15 días una mascarilla N95, eso es absurdo. O sea, ya los 3, 4 días ya está contaminada y no estás haciendo absolutamente nada. Sí. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que vos el lunes te pones tu mascarilla todo el día, incluso para protegerlo un poquito más, te pones tu N95 y encima te pones el tapabocas quirúrgico, el azul, como para medio protegerlo. Listo. Lunes todo el día la mascarilla N95. El martes tenés que ponerte otra, la que usaste el lunes, tenés que dejarla todo el día al sol. La dejas en tu casa en un patio asoleándose todo el día. Y el sol la seca y descontamina el virus porque la radiación del sol elimina el COVID. O sea que si allá había COVID, si la dejas todo el día, o sea que el día martes, ¿qué tienes que hacer? La que usaste el lunes la dejas todo el día en un patio asoleándose todo el día. Y el martes te pones una nueva. Si no te da más, por lo menos que tengas 2 o 3 y la vas rotando. O sea, la que te pusiste el día anterior la solías todo el día en tu casa Irla intercalando. y las vas intercalando, pero nunca puedes poner una mascarilla 2 días consecutivos porque no estás haciendo nada. Y Por a eso, nosotros que nos toca cada 15 días, o sea, durante 15 días la misma. pues, Listo, profe, gracias. Profe, una pregunta, dada pues que usted nos acaba de decir, pues qué pena, vuelvo a la mascarilla 3M, que nos estaba diciendo que los filtros, ya sea el de material particulado o el de carbón, nos dijiste que puede reutilizarse, depende de la exposición en el trabajo, pues podría ser de 2 a 3 meses. Sin embargo, obviamente se tendría que, después de finalizar cada trabajo, sería lo más adecuado retirar el vinilo plástico, limpiar los filtros con agua, no sé, y con jabón limpiarlos, ponerlos a secar y así mismo realizar una desinfección a la mascarilla por completo por dentro, ¿no, profe? A pesar del tiempo que tiene de uso, ¿no? Pues para exactamente. guardar ese tiempo y poder seguir reutilizándola, ya que como dice la compañera Luz, ha sido uno de los filtros más difíciles de conseguir, ya que antes estas mascarillas ya no están en los 60, 70 mil pesos que estaban antes, ya están rodeando hasta los 120, 130 mil pesos. Sí, señor, sí, señor. De hecho, para hospitales deberían utilizar esta de alta eficiencia, la verde. Digamos, yo trabajo en el área de la clínica Farallones Sinergia. Yo utilizo ahí, pues, primero mi tapabocas industrial, ya que estoy expuesto a mucho material particulado y también gaseoso. Pues utilizo mi tapabocas industrial y por fuera utilizo ya lo que es el tapabocas quirúrgico normal. La verdad, utilizo 2 tapabocas, utilizo 2 y los estoy rotando. Pues yo tengo varios tapabocas y utilizo uno, los otros los lavo, los dejo que seque, como usted dice, en el sol y pues voy utilizando de esta misma manera, ya que me pasa lo mismo, a mí me dan un tapabocas cada semana, por así decirlo. Podría decirse que todos los sábados me dan tapabocas o todos los viernes. Pero ¿Tapabocas o mascarillas N95? Pues en mi caso tapabocas, mascarillas N95 no, profe. Bueno, yo que les recomiendo a los que están en hospitales, porque realmente la dotación es insuficiente, es mala, estamos dotando mal a la gente. Yo de ustedes, ¿qué haría? Yo me compraría, a los que están en hospitales, ¿no? En hospitales. Bueno, primero, en el sector hospitalario, con pacientes UCI, pacientes COVID, en UCIs, con pacientes con tuberculosis, debe ser la mascarilla de alta, que es la verdecita que les estoy mostrando aquí. Esa es para hospitales. Pero bueno, ni siquiera esa les dan. Entonces, ¿yo qué haría? Si yo soy una persona del sector salud, yo me compraría 2 de mi bolsillo, me compraría 2 o 3 mascarillas N95 y hago lo que les acabo de decir. El lunes me pongo una, el martes la pongo a solearse todo el día, me cambio el martes a la otra. No, dicho, usted con 3 se bandea por ahí el mes. Las va rotando, las va intercalando todos los días, porque si ustedes dependen de la empresa, no les están dotando adecuadamente las mascarillas. Profe, yo un día tuve una discusión, podría decirse, con la chica de CISO, del Sistema de Salud Ocupacional de la empresa, porque los tapabocas que habían comprado habían sido unos tapabocas muy reducidos, pues para las personas, para mí, para mis compañeros. Estamos teniendo insuficiencias, pues en la parte del rostro, nos estaba apretando demasiado, ni siquiera lo soportábamos.
pues sabemos que los tapabocas a medida pues nos van pelando la nariz, los cachetes, pero o sea, era una manera impresionante que no nos soportamos el tapabocas ni siquiera 5 minutos. Yo me le acerqué a ellos, yo le dije, mira, la verdad no nos sentimos conformes con esos tapabocas, ya que la verdad nos están lastimando demasiado. Y ella me dijo, cuando tengas me dijo, la respuesta de ella fue, cuando tengas una herida o cuando te veas sangre, me dices, mientras no creas que lo voy a cambiar. Y yo le dije, ¿cómo así? O sea, que tú vas a esperar a que yo me afecte para tú actuar. Me dice así, porque en ese momento no tienes ninguna llaga ni nada por el estilo. Yo le dije, ok, pero no me está dando el funcionamiento que yo requiero. Entonces ahí fue cuando me dijo, ok, listo, pero es que si, ¿cómo voy a realizar eso? Entonces voy a tener que hablar con todos los trabajadores para comprar X tapabocas y eso va a ser un gasto para la empresa. O sea, me quiso soltar y me quiso salir con el lado del gasto y del presupuesto de la empresa. Sin embargo, yo creo que pues no fue una respuesta apta. Referente a eso, pues no volví a realizar ningún comentario sobre los tapabocas, ni mío ni mis compañeros. Hago lo que usted dice, si yo veo un buen tapabocas me lo compro de mi bolsillo, si a mí se me acaban y ellos no me dan, pues la verdad, saco de mi bolsillo, voy y compro mi tapabocas, ya sea de la serie que yo necesite en el momento. Pero la verdad, eso es un tema complicado. Ella me quiso salir fue con esa parte, profe. ¿Qué opina de eso? No, pues varias cosas. Primero, a ustedes de pronto les pasa lo mismo cuando ustedes estén ya como coordinadores y coordinadoras, y es que ustedes tienen que comprar 50 mascarillas y la gerencia le dice, no compre esas, compre las más baratas porque no hay plata. Y la más barata aprieta, talla, pica, bueno, etc. Entonces, primero, prepárense porque les puede pasar eso. Segundo, uno nunca puede responder y decir, no, voy a esperar a que usted le pele y me muestre la sangre para ver yo qué hago. Eso no, eso es una cosa absurda. Les puede pasar con las botas, que la gente diga, venga, es que me pelan esas botas. Usted no puede decirle, no, cuando le esté sangrando el pie, ahí sí me dice para yo cambiar la bota. No, eso es una cosa absurda. Profe, Y qué pena le interrumpa. La respuesta de ella fue esa, ¿no? Y también me dijo, ahora, porque tú estás estudiando y tú vienes todo, como decir, con información así, no creas que me vas a venir a chantar a mí. Yo me le quedé mirando, yo le dije, no, yo no busco eso, yo lo que busco es mi beneficio. Y, profe, se está hasta molestando a la muchacha. sí, desafortunadamente muchas personas a veces cuando alguien nos habla técnicamente, pues nos molestamos y vemos como que me quiere como pasar por encima. Y no se trata de eso. Se trata es, y la ventaja que ustedes tienen es esa, que ustedes están estudiando. El resto de compañeros no están estudiando y se van a aguantar por desconocimiento. Entonces, cuando les pase eso, ¿yo qué haría de usted? Yo de usted eh, hago un video, me grabo la situación y segundo, tómese fotos y manda correo a la niña de salud ocupacional. Usted tiene que dar una evidencia de lo que usted ya manifestó. Primero, mande correo con fotos y el video. Segundo, usted debe tener un COPAS en la empresa. Al COPAS, hágale llegar también copia de ese correo y las imágenes de lo que le está afectando. ¿Por qué? Porque aquí a mañana, unos meses, unos años, usted no sabe esas lesiones que le puedan significar a usted en cuanto a otra serie de una infección, porque recuerde que primero uno se lesiona y luego puede haber una infección, y esa infección es mucho más grave. Entonces, usted lo que tiene que hacer es documentar, ¿listo? Mande correo, bien formal, bien redactado, bien escrito, sin errores de ortografía y sin nada, muy decentemente informando lo que sucede. Usted no sabe en 3 o 4 o 5 meses ese correo o ese video que usted le envió a ella, si le sirva para ya un tema más delicado. Entonces, documentelo. Primero, documentelo. Segundo, comente al COPAS la situación. Y tercero, cómprese sus mascarillas de buena marca, de buena calidad, y con eso usted va a trabajar mucho mejor. Por ahí tengo como dos personas que van a preguntar. O levantaron la mano. No, profe, yo tengo una pregunta. Y es referente a los valores límites Sí. permisibles. ¿Esos valores límites están estandarizados a nivel internacional o cada país tiene valores permisibles? O sea, ¿son diferentes? Sí y no. Cada país tiene su normativa, pero casi todos los países apuntan a los mismos valores límites permisibles. ¿Cuáles son?
Ya se los voy a mostrar. En gracias. Colombia nos guiamos por los límites permisibles de la ACGIH de los Estados Unidos. ¿Qué es eso de ACGIH? La ACGIH es una asociación de higienistas que publican este libro todos los años. Es un libro que se llaman los TLBs y los BEIS de la agencia de higienistas ACGIH. Y ellos publican todos los años unos límites permisibles y los publican. ¿Qué hace cada país? Cada país define una normativa. Colombia asumió en la normativa esos valores permisibles. Entonces, en Colombia, hoy en día, todo el que quiera averiguar límites permisibles tiene que revisar ese libro. Ese libro lo venden, ese libro no se puede descargar de internet o algo así. Entonces, ellos en ese libro tienen establecido valores permisibles. Ahí también se puede consultar los diferentes, o sea, los valores para los diferentes agentes contaminantes. Profe, ¿dónde lo...? Sí, señora. Sí. Gracias. Entonces, aquí están los límites permisibles para Colombia. Entonces, uno compra el libro, vale como $60 por internet y lo pagas y te llega al correo el documento en Word, en PDF. ¿Listo? Bien, entonces, miren todo el tema que sacó el tema de las mascarillas y eso que las mascarillas es un control en el trabajador, ¿sí? Los elementos de protección están como elemento de protección, que es la actuación en el receptor. Hoy en día para el COVID, Son controles administrativos porque pues solamente lo que es el elemento de protección personal. la dotación de elementos de protección personal son controles en el receptor, en el trabajador, ni siquiera son administrativos. Por ejemplo, un control administrativo, ¿cuál es? Rotar a la persona, cambiarle los turnos, eso es como un control administrativo. Ahora, ya hoy en día, los que trabajan en el sector de la salud, ¿qué tienen que hacer con ellos? Vacunarlos para que cuando les dé el COVID, les dé con menos fortaleza, ¿no? Igual, el que esté vacunado le va a dar COVID, pero le va a dar es una gripita muy suave y no va a ser nada grave. Ya lo que uno busca en toda empresa, incluyendo las empresas del sector de la madera, es actuar en la fuente. ¿Y cuál sería un control en la fuente en una empresa del sector de la madera? Pues hombre, no utilice maderas que produzcan cáncer. Utilice maderas que sean menos peligrosas que las maderas. Por ejemplo, listo, vamos a implementar que en esta empresa no vamos a comprar los tipos de madera cancerígenas, sino las que no sean cancerígenas, por ejemplo. O sea, eso es sustituir el Profe, pero se pueden reemplazar, por ejemplo, el roble. Digamos, el roble tendría que reemplazarse. Son pedidos de clientes. Es que ese es el problema. Si el cliente me pide a mí, no, es que yo le voy a comprar a usted 500 muebles, pero de roble, pues me toca usar roble porque el cliente me está pidiendo esa madera. Pero si el cliente me dice, vea, me gustaron esos muebles, le voy a comprar 500 muebles de ese estilo, ya usted verá qué madera le mete, pero que se vean bonitos. Ah, bueno, entonces yo utilizo una madera que no produzca cáncer. Es que es complejo eso, ¿no? Otra opción es uno encerrar el proceso que genere mucha contaminación. Otro ejemplo es utilizar agua, pero en la madera no se puede usar agua porque daña la madera. Pero en la minería sí se puede usar agua, por ejemplo. En la soldadura tampoco se puede usar agua. Entonces, hay actividades donde sí se pueden usar agua, en otras no se pueden utilizar agua. El tema de la extracción localizada. Entonces, lo que yo hago es controlar el polvillo utilizando extractores, ¿no? Esos son como métodos de control en la fuente. Otros controles en el medio de propagación, entonces a través de jornadas de orden y aseo, ventiladores, una ventilación general, separar al trabajador de la fuente donde está generando la contaminación por el polvillo o encerrar el proceso que está generando la contaminación. Y ya lo otro que es en el trabajador y administrativo, que es señalizar. Por ejemplo, yo a todo mundo le entregué mascarilla, pues debo poner carteles donde todo mundo sepa que el uso de la mascarilla es obligatoria. Utilizar cabinas, utilizar el tema de la capacitación y el entrenamiento. O sea, yo tengo que capacitar a todo mundo. Por ejemplo, yo les pregunto a los que
los que trabajan en el sector de los hospitales o han trabajado y que usan mascarillas N95 o utilizan mascarillas de silicona. La empresa ha dictado capacitaciones específicas de protección respiratoria o no. No. Por ahí dijeron que no. ¿Quién dice, qué opinan los demás? De mi parte. ¿Les han dictado charlas de uso de los respiradores y mascarillas? Sí, sí, profe. Yo sí las dicto. No. A mí me toca dictárselos al uso correcto y soportar mediante actas al personal sobre el uso correcto de la mascarilla. Por ejemplo, los policías están supremamente expuestos al COVID en la calle, todos los días tienen que salir, la gente los llama a veces para bobadas o para peleas en la calle, y se exponen todos los días. La Policía Nacional debería entregarles a ellos mascarillas N95, pero eso no está sucediendo. Uno ve a los policías en las noticias con tapabocas y el contagio por COVID es altísimo en la Policía Nacional, por ejemplo. Entonces, Sí, pero, señor. pero yo entiendo que eso es un presupuesto muy alto. Sí. Entonces, mire que Pero algunos se de está ustedes... dotando de tapabocas con una dotación mensual. Cada 2 meses se le da una caja por 30 para el mes, una caja por 50. Y se están también con gel antibacterial, se está dotando alcohol y los tapabocas como medidas de bioseguridad. Ya. Y los policías deberían ser vacunados muy rápido por el En riesgo tan primera alto. línea, pero estamos en tercera línea, profe. Profe, qué pena mi interrupción ahí, compañero Stewart. Yo la verdad, pues obviamente yo entiendo que es un problema pues muy complejo pues para que todos los policías de la ciudad pues sigan esa misma medida. Pero entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué tapabocas sería de un uso adecuado para una persona como un policía que está expuesto a esta clase de riesgos en la calle? El N95 que dice el profesor sería lo más viable, pero hay que entender una cosa. ¿Por qué lo digo? Bueno, o sea, tú me dices que el N95, listo, sí. Pero si vemos la cantidad de los policías que se han visto, pues, y que yo he visto en la calle o que se han registrado, pues la verdad, no he visto, la verdad de mi parte no he visto el primero con el N95. Claramente está de que obviamente estamos hablando de un presupuesto que sería demasiado alto para poder cubrir ese espacio. Pero tú me dices que se le dan una caja de 30 tapabocas a un policía cada mes con gel antibacterial. Entonces, ¿qué clase de tapabocas se le está dando en esos 30 El quirúrgico. Una pregunta, pero yo lo he visto también como de tela y tiene el escudo ahí de la policía, Ajá. ¿no? ¿Y cuánto se tiempo? supone que ese es el que tiene menos protección. Sí, Bueno, lo no que tiene. pasa es que le No voy a soy indicar algo. profesor, sí. Nosotros Una pregunta. realizamos la entrega. Realizamos la entrega. Espera, yo les hago una pregunta a todos. Ese tapabocas quirúrgico, ¿qué tiempo tiene de durabilidad? El profesor ahorita nos hacía la pregunta, nos 4 decía horas. de que los tapabocas duran 1, 2 horas, 3 horas. Este tapabocas quirúrgico que lo va a utilizar el policía, supongamos que tiene porque no sé los horarios que manejan, que va a manejar un horario de 12 horas. Sí, Ese tapabocas 12 horas puesto con el policía, que lo quita, se lo pone, bueno, la manipulación que le dan. No tiene efecto porque ya el tiempo de durabilidad de ese tapabocas es de 4 horas. Entonces ahí ya las 4 horas está totalmente contaminado y no va a hacer nada. Sí, o sea, un ejemplo, ellos se le entregan 60, 80, eso sí, la dotación es cajas de 50, depende como es el periodo de contratación. Pero aquí voy yo de que a ellos se le brindan los elementos de protección de bioseguridad. El uso o no uso ya está a manera de responsabilidad interna. Vuelvo como le indicaba, uno da las capacitaciones y le dice, este es el uso del tapabocas que deben usar. Entonces, si las personas utilizan otro tipo de tapabocas, están en contra de las políticas y en cierto caso se le hacen los llamados de atención y se deja el registro, porque ellos deben usar el que se les garantice la seguridad, ¿no? Sí, porque eso ya depende de que cada gente se lo ponga o no se lo ponga, ¿no? Lo ideal sería que, digamos, si hace turno de 12 horas, lo ideal sería, se puso su tapabocas quirúrgico, turno de 6 a 6, no sé, y a las 6 llegó a su casa y lo botó y ahí tiene su cajita para el otro día. Eso es como
como lo recomendable para Sí, ellos. claro, jefe, y dentro del protocolo que se maneja, ellos tienen que llegar, inclusive el uniforme es por turno o por si me hago entender, o sea, la persona llega, se debe quitar el uniforme, igual como todos los trabajadores de la salud, y vuelve otra vez uniforme nuevo y todo lo que utiliza nuevo, o sea, ellos no tienen inclusive, no se compara, y el tapabocas, aparte que se le da la dotación, ellos tienen la accesibilidad de tenerlos a la mano, o sea, no quiere decir de que no, no me ha llegado dotación, no, porque la dotación la realizamos prácticamente con anticipación, antes de que ellos tengan su bodega de eso. Ya, ok. Entonces, miren, las medidas administrativas, ¿cuáles son? Digamos, para reducir el tiempo de exposición, que es lo que uno siempre busca, ¿no? Reducir o eliminar el tiempo de exposición, y es cuando yo cambio una persona, yo digo, no, venga, voy a cambiarlo de puesto de trabajo para que usted no se me exponga a ese material particulado. O es una persona que no es apta, o cambiarlo de puesto de trabajo, o por la incapacidad, pues me toca reubicarlo. Con eso yo elimino el riesgo. Pero también yo a veces, digamos, a veces yo no puedo hacer eso. Entonces lo que yo hago es reducir el tiempo de exposición, y es rotar al trabajador. Entonces yo le digo, bueno, usted me va a cortar tablas, no me va a cortar tablas 8 horas diarias. Usted me va a cortar tablas nomás 4 horas. Y las otras 4 horas usted va a estar en control de calidad, por ejemplo. Entonces yo roto a la persona, y con eso ya paso de 8 horas, lo paso a 4 horas. Por ejemplo, en Bugalagrande hay una empresa que se llama Ventonitas Colombianas. Entonces ellos lo que hicieron es eso. Entonces rotan a los trabajadores cada 2 horas, cambian de máquina para no estar 8 horas en la misma máquina porque hay mucho polvo. Entonces lo que la empresa hizo en Bugalagrande fue los está rotando cada 2 horas, y ellos ya saben que tienen que estarse cambiando de máquina para reducir el tiempo de exposición. Y lo otro es, ya cuando el caso es muy extremo, donde yo veo que hay demasiado riesgo químico por polvo, entonces yo digo, bueno, no vamos a hacer horas extras, porque en la realidad a los trabajadores les gustan mucho las horas extras, no porque les guste trabajar mucho, sino por la parte económica, porque realmente es muy beneficioso para ellos desde el punto de vista económico hacer horas extras. Pero cuando ya se ve que no necesito horas extras y que el riesgo es demasiado alto, entonces yo digo, no, definitivamente no hay horas extras. Stewart, ¿en la policía hay horas extras, o cómo se maneja el tema de las horas extras? No, nosotros tenemos un régimen especial que es disponibilidad de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Sí. Que nosotros realizamos un turno. En este caso, por ejemplo, en el caso mío ahorita yo llevo 24, voy a completar 36 horas despierto. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos el turno y damos de largo. Entonces, en el caso de que uno hace su turno, primer turno ahorita en la noche y salió a las 6 de la mañana y capturó a una persona a las 5 de la mañana, y le toca seguir de largo hasta que usted le realicen la audiencia a esa persona o lo deje a disposición. Entonces, que ahí siempre se van 5, 8 horas más. Entonces, a veces uno termina trabajando 32, 34 horas, más o menos 30 horas de corrido. Pero eso, pues ya la experiencia, por lo mismo, ya uno ya lo está acostumbrado, pero la experiencia quiere decir de que por el régimen especial son 24 horas disponibles. Entonces no manejamos horas extras. Ok. Sí, eso me decía otra estudiante que también que todavía está, creo que está estudiando todavía en la Camacho, y es policía, y me decía lo mismo, profe, yo llego a mi casa y si me llama mi jefe me toca salir a cualquier hora a dar apoyo. Entonces, esas son normativas españolas, pero vamos a ver qué es lo mismo para Colombia. En Colombia es obligatorio tener una matriz de identificación de peligros y valoración y evaluación de riesgos. Toda empresa lo debe tener, hasta la Policía Nacional lo debe tener. Todo tipo de empresa debe tener su matriz de identificación de peligros, y se tiene que ser actualizada una vez al año. En Colombia, sustituir productos cancerígenos es una recomendación que dan las ARLs, pero no es una obligación. Es decir, yo puedo trabajar con cancerígenos, ¿debería sustituirlo? Sí, pero por normativa no hay donde diga que es que tiene que eliminarlos. Pero se aplicaría, en el caso de se aplicaría el control de sustitución. O sea, porque es que si lo que hablábamos de un tipo de desinfectante. Entonces, un ejemplo que uno hablaba del amonio, bueno, un desinfectante muy fuerte que puede, y resulta que dice, no, pues vamos a utilizar Mr. Músculo, vamos a utilizar
algo con limón, por ejemplo, con ácido o el ácido acético. Entonces, se puede sustituir, mas no quiere decir de que pues, no entraría dentro de la normatividad que estipula la sustitución de agentes. Sí, porque la normativa colombiana sí dice, vea, sustituya productos que sean tóxicos por unos menos tóxicos, que eso sí está en la resolución 2400. Ajá. El otro punto es la prevención de la exposición. Eso sí está normativo en Colombia, donde dice, reduzca en la medida de lo posible la exposición a agentes ambientales. Las medidas de higiene personal y protección individual está en Colombia. En Colombia es obligatorio suministrar a los trabajadores y trabajadoras los elementos de protección personal según el riesgo. Botas según el riesgo, gafas según el riesgo, mascarillas según el riesgo. Vigilancia de la salud. Es obligatorio hacer examen de ingreso, periódico y de egreso. Eso sí es obligatorio, también aquí en Colombia está. La documentación es obligatoria en Colombia. Ahora, la pregunta es, bueno, en cuanto a polvo de madera y polvos en general, ¿yo qué documentación debo tener? ¿Cierto? Documentación de la dotación de las mascarillas. Documentación de las capacitaciones que yo haga. Y no solamente da una capacitación, no. Usted tiene que hacer la capacitación, ya que la dicte usted o un proveedor. Segundo, tiene que hacer el examen de la capacitación y tiene que calificar a cada persona. Por aquí tengo encima unos exámenes que le hice a unos trabajadores. Entonces, tiene que hacer la evaluación del trabajador, las preguntas y al final calificar. Consentí, ya vino con que la consentí. Cárgala. No, si yo la solté porque ella estaba brava, porque la fui a coger. Majo tiene prendido el micrófono. Bueno, mientras Majo sigue con el perrito, nosotros seguimos acá. Entonces, lo que les decía, documentación de la capacitación. Ojo con lo que les voy a decir, para que hagan bien las cosas. Tienen que hacer la capacitación, obviamente. Primer registro, listado de asistencia. Segundo, registro de los exámenes de la evaluación de la capacitación. Así dure 15 minutos, tiene que hacer la evaluación. Tercero, los trabajadores tienen que evaluar al capacitador, porque si ese capacitador no sabe del tema o era todo grosero, usted tiene que cambiarlo. Entonces, ¿usted cómo se da cuenta de eso? Con la retroalimentación, con la evaluación del capacitador. Tercero, el trabajador tiene que evaluar el evento. ¿Cómo así? O sea, el sitio fue adecuado, le dieron refrigerio, no le dieron refrigerio, había mucho calor, mucho frío, etcétera, etcétera. O sea, hay que evaluar la organización del evento. ¿El horario fue el adecuado o no fue el adecuado para el trabajador? ¿Listo? Entonces, eso hay que evaluarlo. Eso en cuanto a documentación. ¿Qué más tengo que documentar? Las mediciones de material particulado. Tengo que documentar las fichas de seguridad, las fichas técnicas, las fichas de emergencia de los productos químicos. ¿Listo? Y siguiente punto, información de las autoridades competentes. Pues eso tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. La información y formación de los trabajadores. Les acabo de mencionar el tema de las capacitaciones. Si un trabajador maneja polvo de madera, yo tengo que pegar en los carteles de la empresa los riesgos asociados a ese polvillo de la madera. Consulta y participación a través del COPAS. Entonces, en el COPAS deben haber actas donde se toquen los temas de riesgos químicos y todo el tema de las quejas, de las mascarillas, de los respiradores, etcétera, etcétera. Otras medidas, sustituir productos que sean cancerígenos cuando se pueda. Utilizar sistemas cerrados, o sea, encerrar el proceso productivo para evitar la exposición. Reducir la exposición al polvillo lo más bajo posible, así no sea viable una exposición cero, sí por lo menos que se baje la exposición con las mediciones. Reducir la medida de lo posible las cantidades del producto tóxico o cancerígeno, diseñar puestos de trabajo donde sea la más baja exposición, limitar la cantidad de trabajadores expuestos, en este caso que estamos hablando del polvo de madera, implementar sistemas de extracción localizada. Los extractores son los que eliminan el polvillo del sitio de trabajo. Implementar procedimientos de trabajo con químicos que sean procedimientos que hagan que el trabajador labore de forma más segura.
Medidas individuales de protección, ¿eso qué es? Uso de mascarillas, guantes, gafas, lavado de manos, lavado del sitio de trabajo, descontaminar el sitio de trabajo con productos químicos. Diariamente, lavar las paredes, el piso, el techo, las máquinas, desinfectar las máquinas. Limitar zonas de riesgo, o sea, yo marcar cuáles son los sitios más riesgosos por el tema de la contaminación y cuáles son los sitios. Entonces uno puede marcar con semáforos, ¿no? Zonas rojas, zonas amarillas y zonas verdes, donde la zona roja es donde más hay exposición al contaminante químico. Utilizar sistemas húmedos para el tema de la maquinaria, o sea, aspirar la maquinaria que esté con mucho polvillo. Con esa aspiración, pues yo lo que hago realmente es reducir mucho el tema de la contaminación. Está prohibido fumar y consumir alimentos en sitios donde haya mucha contaminación. La ropa de trabajo tiene que preferiblemente lavarse en la empresa, pero si no se puede lavar en la empresa, hay que capacitar a las personas para que la laven en la casa de forma separada de la ropa de la casa. Los elementos, el siguiente punto, los elementos de protección tienen que ser guardados en lockers especiales sin contaminación. La ropa de calle tiene que estar guardada en sitios sin contaminación. Los cuartos para guardar los químicos de aseo tienen que ser cuartos especiales para eso. El aire comprimido no se debe utilizar para sopletear la ropa ni sopletarse. Eso lo hacen muchos los trabajadores, ¿no? Sopletearse para quitarse el polvillo. Eso no se debe hacer y eso hay que prohibirlo. Hay que disponer desde unos 10 minuticos para el tema del aseo y limpieza. O sea, si la gente se va a las 5:30, entonces la norma tiene que ser a las 5:15 usted para de trabajar y ¿qué va a hacer en esos 15 minutos? Va a asearse, se va a bañar, se va a lavar las manos, va a dejar todo en orden y aseo, va a dejar su puesto de trabajo limpio. ¿Listo? Por ejemplo, estoy pensando en los policías que están en un CAI. Listo, yo termino turno a las 6 de la tarde. Listo, entonces el jefe del CAI le dice, bueno, a las 5:45 comienzan a limpiarme el CAI para que el turno que reciba a las 6 de la tarde reciba ese CAI lo más limpio, barrido, trapeado y todo muy bien desinfectado. ¿Listo? El tema de los recipientes etiquetados, o sea, todo producto químico tiene que estar en recipientes cerrados y marcados de acuerdo al sistema globalmente armonizado. Los costos de la prevención no tiene por qué, yo acabo de decirles a ustedes, pues si no les dan, compren mascarilla, ¿no? Esa es mi recomendación para su bienestar, pero lo normal es que los elementos de protección, las mascarillas, tapabocas, guantes, recaes por parte de los costos de la empresa. Por eso la empresa planifica unos costos. Y por eso en las empresas hay un financiero, hay un contador que le dice al gerente cuánto se va a gastar este año en elementos de protección personal. No debería recaer en los trabajadores los costos de la prevención. Debe haber ropa suficiente para reemplazarla. Mientras yo lavo una ropa, pues la otra tiene que estar limpia y estarla rotando para uno llegar al sitio de trabajo con la ropa limpia, ¿no? En España, por ejemplo, no se permite llevar la ropa a la casa contaminada con productos químicos, ¿no? En Colombia, sí, la gente en Colombia lleva su ropa contaminada con pintura y con thinner para la casa, pero eso tenemos que irlo cambiando y por eso ustedes están estudiando. El tema de la vigilancia médica, ¿no? En Colombia es obligatorio los exámenes de ingreso, los periódicos cada año y los de egreso. Cuando la persona renuncia, entonces se le tienen que hacer todos los exámenes médicos para detectar cualquier anomalía o anormalidad en la salud. La historia médica solamente la puede acceder el médico de la empresa, la IPS o el mismo trabajador. De resto, hay una reserva en la custodia de los exámenes médicos y nadie más puede ver las historias clínicas del trabajador. Los resultados de las mediciones higiénicas hay que guardarlas 20, 30 años. Resultados de material particulado, de gases, de vapores, etcétera, etcétera, también tienen que ser guardadas 20, 30 años. Yo debo tener un listado de cuáles son los trabajadores con riesgo alto, con riesgo bajo, con riesgo medio, cuáles son las áreas con mayor exposición. Las historias clínicas tienen que guardarse. Ya en Colombia hay una normativa específica en cuanto a la cantidad de años que tienen que guardarse las historias médicas y
Así la persona se vaya a la empresa, tienen que guardarse sus historias clínicas. Durante 20 años, profe. Creo que son 20, 30 años, no recuerdo si son 20 o 30 años. Un cierto 20, tiempo, profe, son 20 un años. cierto tiempo en activos, ya después se pasa a inactivos y después de ese cierto tiempo ya son 20 años. Exactamente. ¿Sí? Señora. Pero yo tengo entendido que las empresas no pueden guardar historias clínicas de los trabajadores. Solamente la pueden guardar si tienen médico. Si no tienen médico, la tiene que guardar la IPS que yo contrate para los estudios, los exámenes médicos, ¿no? Entonces, si la empresa tiene médico, el médico custodia las historias clínicas. Si no tiene médico, que es la mayoría de empresas, entonces no pueden estar en la empresa, tienen que estar en la IPS, la cual es la que hace los exámenes. Profe, qué pena, pues yo hace un momento, y no que la verdad, pues no lo quería interrumpir, hace un momento pude escuchar que usted estaba hablando sobre la parte de la ropa de trabajo, que en España, pues, el uso es que la ropa no sea, ¿cómo le explico? Pues no se dirija a casa, así me hago entender que se queda en el trabajo. Mi pregunta es la siguiente, ¿se refiere solamente a la parte de médica o se está refiriendo a los trabajadores? Ya que escuché la parte de thinner y solventes como thinner, barsol y pinturas. Sí, allá en España... Para saber, y qué pena, y también para saber de qué manera pues se utiliza esa medida, o sea, ¿cómo lo hacen? O sea, si sabe de qué manera lo realizan allá, me gustaría pues saberlo. Mire, en España, lo que uno lee los documentos, porque yo nunca he viajado allá, pero he leído documentación, ¿ellos qué hacen? En España eso es muy delicado, pero yo les hablo desde el punto de vista de químicos, no del sector de la salud. Desconozco la normativa en cuanto a salud, pero sí en cuanto a químicos, en España hay unas normativas que dice que la ropa contaminada de trabajo no se debe llevar a la casa. Entonces, ¿qué hacen las empresas más organizadas allá? Usted trabajó todo el día con un overol, por ejemplo, una ropa de trabajo, usted ya sabe que hay unos sitios donde tiene que disponer la ropa, usted se cambia y pone la ropa en unas bolsas y la deja en un sitio. Y ya la empresa se encarga de lavar esa ropa porque es ropa contaminada con productos químicos. Ya si es ropa que no está contaminada con sudor, pues usted sí se la lleva para su casa. Y las empresas en España tienen que garantizar eso, que ropa contaminada con productos químicos no se lleve para la casa. Profe, pero hay empresas acá en Colombia que sí hacen esa actividad. Por ejemplo, acá en Eternit, la gente deja la ropa y se le hace el lavado adecuado. Y ya 2 días siguientes pues van reclamando la dotación cuando ya esté limpia. ¿Hace cuánto lo hace Eternit? Ahí sí no sabría decirle hace cuánto, pero desde que yo llegué acá, sí, todos los trabajadores que manejan todo el material, el tejado, el etherboard, todo eso que con los componentes que le dije ahorita, de la celulosa y todo eso, ellos dejan la ropa acá y se la lavan. Ya. Sí, eso les tocó implementar en Eternit hace un par de años. ¿Por qué? Porque Eternit tiene a nivel mundial muchas demandas, ¿no? Eternit, esa política de lavado de ropa que actualmente le implementa, no ha sido de siempre. Hace muchos años, los trabajadores se llevaban la ropa para la casa y comenzaron las enfermedades y las patologías. En internet pueden encontrar casos de ex trabajadores de Eternit que se llevan la ropa con el polvillo encima y los hijos manipulaban esa ropa y los niños comenzaron a inhalar y cuando ya crecieron, cuando tenían 30, 40 años, se afectaron por ese polvillo. Por eso lo hicieron, porque hay tanta demanda de Eternit a nivel del mundo que tuvieron que implementar esa medida del lavado de ropa. Y eso, señor. De hecho estuve viendo un par de videos que usted hizo sobre Eternit, profe, en YouTube. Sí, y yo explico ese tema porque Eternit a nivel mundial tiene una cantidad de demandas. Por ejemplo, la señora de la fotografía, ella ya falleció y falleció porque Eternit, de forma irresponsable por allá, creo que en Cundinamarca o en Boyacá, en Cundinamarca, tiraba las tejas viejas
en un lote. ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacía la gente? Recogía esas tejas rotas y se las llevaba para la casa. Y los niños jugaban con esas tejas y la señora aquí de la foto, ella de niña jugaba con esas tejas que regalaba Eternit o que Eternit botaban para que la gente se le llevara para las casas. Y ella murió de asbestosis. Eso lo trabajó en pasaron de hecho Eternit. en las noticias. Ella nunca trabajó en Eternit, pero como Eternit disponía mal las tejas, entonces mucha gente murió por el asbesto. Y por eso hay un poco de demandas y todo este tema. ¿Listo? De hecho, profe, ya en Europa está prohibido el asbesto, ¿no? Hay en muchos países en que eso ya no Sí. lo pueden utilizar. Y ya en Colombia, el próximo año, creo, ya está prohibido comprar tejas de asbesto, venderlas y vender tejas de material de asbesto, por ese problema, ¿no? Profe, pero en ese caso, entonces digamos que las personas, ya que no son las medidas, no se han adaptado esas medidas, pues, en este tiempo, y las empresas que lo hacen, como dice el compañero Daniel, podría, pues, es Eternit, y son muy pocas y podrían ser contadas las que lo hacen a nivel nacional. Dado el caso, pues lo mejor me imagino que dado el caso de que los niños pues manipulaban la ropa del papá y de esa manera aspiraban ese polvillo, me imagino era porque los hijos le lavaban la ropa al padre, ¿no? Me imagino que una de las razones era esa. Pero entonces no sé si ya podría cambiarlo de que, digamos, el trabajador llegue de labor, se retire la ropa, se haga su desinfección y prontamente, así tal cual como está la ropa, se eche pues a la lavadora y se le haga un lavado. Y referente a eso, pues ya después de lavar esa ropa contaminada, se lave la lavadora sola. Entonces no sé si ya de esa manera sería muy diferente, ¿no? Sí, claro, ahí ya baja muchísimo el riesgo de lo que estamos hablando. Es que eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que la empresa, como es la que genera los químicos y la que está generando, digamos, la contaminación, lo